Saludos hermanos, en breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para compartir el enlace de esta transmisión con sus familiares y amistades para que nos acompañen y compartamos juntos la palabra de Dios. En breve iniciaremos. En breve daremos inicio al estudio bíblico de los jueves de la Iglesia Bautista Misionera El Camino. Aproveche estos minutos para contactar a algún familiar o amigo. Invítelo o invítela a acompañarnos en el estudio de la palabra de Dios. Comparte el enlace con él o con ella. En breve iniciaremos el estudio bíblico de hoy. Buenas tardes, qué bueno poder vernos por este medio, unir nuestros corazones, nuestros espíritus, buscando la dirección del Señor y buscando la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Así que, primeramente vamos a poner el servicio en las manos de nuestro Señor y luego vamos a seguir adelante con el estudio. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de reunirnos por este medio en forma virtual. Los hermanos allá y yo acá, abriendo tu palabra para estudiar. Y pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu tenga libertad para trabajar en nuestro medio. Señor, que la unción de tu Espíritu sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros al abrir tu palabra, al estudiarla y al aplicarla a nuestras vidas.
Ponemos en tus manos las peticiones que están en los corazones de los hermanos. Tú conoces cada situación, cada necesidad y alabamos tu santo nombre porque sabemos que tú eres el dueño del cielo y la tierra y tú tienes en control todas las cosas. Y todo lo ponemos en tus manos y te alabamos y te bendecimos porque lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a continuar hoy con la serie de estudios sobre el comienzo de la iglesia. Y estamos en el número 5 de la serie, número 5 de la serie de comienzo de la iglesia. Vamos a hacer un pequeño repaso. En la primera lección estudiamos acerca de Juan el Bautista. De hecho, hay 3 lecciones sobre Juan el Bautista. La primera lección tiene que ver con la profecía de Isaías acerca de Juan, luego su nacimiento y llegamos hasta el bautismo de nuestro Señor Jesucristo de manos de Juan el Bautista, quien era la única persona quien tenía autoridad para bautizar en ese momento. En el segundo estudio de la serie vimos sobre el testimonio de Juan acerca de Jesús, donde él dijo, Jesucristo, después de su bautismo, fue llevado al desierto para ser tentado. Estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Luego fue tentado, pasó la tentación, entonces regresó donde Juan. Y Juan, al verlo ahí en su medio, entonces dijo, este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios. Este es aquel que es antes de mí, que viene después de mí. Este es el que Dios me envió a predicar y levantar, a predicar el reino de los cielos. Entonces Juan lo identificó y entonces algunos de los discípulos de Juan siguen a Jesús. Fueron primeramente 2, fueron Andrés y Juan, después Pedro, luego ellos tres fueron a Galilea, estaban en Judea, fueron a Galilea, encontraron a Felipe y a Natanael. Esos 5, entonces vimos en la tercera lección, donde Jesús comenzó a bautizar y donde los discípulos entonces ven el milagro de nuestro Señor allá en Galilea, donde convierte el agua en vino. Jesús bautiza. Entonces los fariseos se preguntan y también los discípulos de Juan, ¿con qué autoridad está bautizando Jesús? Sí. Y entonces él les dijo, bueno, es del cielo. Y la manera que él lo podía identificar de que este es el que bautiza con el Espíritu Santo es que vería al Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús, y eso fue lo que él vio en su bautismo. Luego vemos que los discípulos de Jesús están bautizando y vimos que dice en Juan capítulo 3, versículo 20-22, por ahí algo así, de que Jesús bautiza. Y luego en el 4:2 dice que no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Hay una contradicción? Y la respuesta es no, no hay ninguna contradicción, sino que cuando los discípulos de Jesús están actuando por autoridad de Jesús, bautizan en el nombre de Jesús, entonces es exactamente igual que si Jesús mismo lo hiciera. Igualmente hoy, una iglesia que viene desde Jesucristo y trae la línea bautismal y de sana doctrina y bautiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es exactamente igual que si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo lo estuvieran haciendo, porque están actuando bajo autoridad. Luego, la semana pasada, entonces, estudiamos acerca del papel de los apóstoles, porque Jesús instituyó de sus discípulos, escogió a 12 y los instituyó como apóstoles, y vimos que el reino de los cielos es edificado sobre los apóstoles. Estuvimos viendo algunas de las cosas que los apóstoles hacen, y entre ellos es que el reino de los cielos es edificado sobre los apóstoles. Vemos, inclusive en el Apocalipsis, vemos que la Nueva Jerusalén tiene los cimientos de los apóstoles, y esto es algo muy importante. Están las 12 tribus de Israel, están también los 12 apóstoles, y esto es importante para que entendamos el papel de los apóstoles en la iglesia. Hoy vamos entonces a abrir nuestras Biblias comenzando en Lucas capítulo 9, porque hoy estamos en el número 5, el estudio número 5. Y vamos entonces a Lucas capítulo 9 y vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Lucas 9, 1.
Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Esto era para que aprendieran a confiar en Él, depender del Señor y no de lo que ellos tenían. Tenían que aprender, tenían que pasar por ahí. Y todos nosotros, los siervos del Señor, tenemos que aprender a pasar por ahí y tenemos que aprender a depender del Señor. Entonces, los 12 tuvieron primeramente que ir, no llevar nada, depender de lo que el Señor les iba a proveer a través de las personas. Dice el versículo 4, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. En otras palabras, desde allí ellos iban a trabajar en esa ciudad. Desde ahí ellos iban a evangelizar, iban a salir a hacer milagros, a propagar la palabra del Señor. Y entonces, donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Vemos aquí entonces que los 12 salieron con autoridad de predicar, con autoridad de bautizar a los creyentes y con autoridad para sanar a los enfermos y hacer milagros para la honra y gloria del Señor. Vamos a seguir ahora en el versículo 10. Dice el versículo 10, vuelto los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto, a la ciudad llamada Bethsaida. Entonces aquí tenemos lo que nosotros llamamos la comisión de los 12. Vamos ahora a seguir adelante con la comisión de los 70, lo que llamamos la comisión restringida o la comisión de los 70. Vamos ahora al capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10, comenzando con el versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. O sea, los 70 son aparte de los 12, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Sigamos leyendo, vamos al versículo 2. Y les decía, él les dice aquí a los 70, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y este mensaje nos queda hoy también. Hoy todavía esto se aplica. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una necesidad que encontramos, que yo encuentro hoy, es que los misioneros plantamos iglesias, pero hacen falta pastores para que tomen esas iglesias y sigan adelante con el trabajo del Señor en esas iglesias que los misioneros han plantado y que ellos puedan entonces seguir plantando iglesias y que pastores asuman el pastorado de esas iglesias. Hay mucha falta en este sentido. Encontramos también en los institutos y los seminarios, donde muchos de los que vienen a estudiar no son pastores, sino que ellos se están preparando para otras áreas de servicio, pero hace mucha falta pastores. Entonces, oremos también nosotros hoy. Oremos que el Señor provea pastores, que llame a personas para servir, que llame a hombres para servir en el pastorado en las diferentes iglesias. Entonces, en lo que Jesús le dijo a los 70 es aplicable hoy. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id. Y entonces ahora le dice a los 70, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Imagínense. O sea, ellos tenían que ir a trabajar. ¿Por qué como corderos en medio de lobos? Bueno, porque el problema era que los israelitas no estaban creyendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que Él era el Cordero del mundo, que Él era el Cristo. Ellos estaban esperando a un Mesías rey, un Mesías que los librara, que los libertara del yugo opresor de los romanos. Ellos no estaban esperando a un Cristo redentor.
aunque estaba profetizado, estaban muy claras las profecías, sin embargo, ellos lo que estaban buscando era a un Cristo rey, un Cristo regidor, no un Cristo redentor. Entonces Jesús le dice a los 70, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Y ahora le dice a ellos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué? Bueno, primeramente no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, porque así como los 12, ellos tenían que aprender a depender del Señor. Tenían que aprender a vivir del ministerio y depender de que el Señor iba a proveer para ellos a través de las personas a quienes ellos evangelizaban. Pero luego dice, a nadie saludéis por el camino. ¿Por qué? Bueno, no está hablando de que adiós, adiós. No está hablando de un saludo así, sino que la costumbre en aquel entonces era que desde que se veían allá a la distancia, entonces se inclinaban y luego entonces se levantaban y caminaban otro poquito más y se volvían a inclinar. Y luego un poquito más y se volvían a inclinar. Y cuando finalmente entonces llegaban a la persona, entonces el saludo era, ¿y cómo está mi hermano? ¿Y cómo está mi hermana? ¿Y cómo está el vecino? Abrazando cada vez, ¿verdad? Y entonces así ellos se llevaban, entonces un saludo se podía llevar mucho tiempo y por eso está hablando de que a nadie saludéis por el camino, sino vayan a hacer lo que se les está enviando a hacer. Luego dicen, cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Entonces esto no dependía de ellos, sino que ellos debían decir paz en esta casa. Y si había alguien de paz, entonces posada. Y si no, pues regresaba. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Ahora, no está diciendo que se quede en una sola aldea, sino que no se estén pasando de casa en casa en una misma ciudad. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan por delante. Esto es algo que el obrero tiene que aprender. Y algunas partes donde vamos, entonces mejor no preguntar, sino simplemente comer lo que los pongan por delante. Eso es lo que Jesús dice, comed lo que os pongan delante. Hay diferentes costumbres. Luego le dice a los 70, ellos iban también con autoridad para sanar a los enfermos, sanad a los enfermos que en ella hay, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Esta era la predicación que ellos debían llevar. Se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia, el reino de los cielos. Versículo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, o sea, está hablando del día del juicio, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¿Por qué? Porque ahí en esta ciudad que está rechazando el evangelio, que está rechazando los que son enviados delante de Jesús, se les está llevando el mensaje del evangelio. En cambio, en Sodoma no se hizo. En Sodoma se les llevó el mensaje a partir de los ángeles, llevaron el mensaje y Job trató de convencerlos, sin embargo, ellos no lo rechazaron. Pero dice que esta ciudad que está rechazando los que son enviados delante de Jesucristo, entonces será más intolerable el castigo que inclusive lo que cayó sobre la ciudad de Sodoma. Y entonces ahí es donde él profetiza, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más testimonio tienen las personas y las ciudades, más responsables son de recibir el evangelio, o si rechazan el evangelio, son más responsables
Está diciendo claramente que el castigo va a ser peor. O sea, hay grados de castigo. Hay grados de castigo y depende, según dice aquí, depende de las oportunidades que hayan tenido para recibir a Jesucristo. Entonces, está hablando de Corazín, de Bethsaida, donde se habían llevado a cabo milagros, y algunas de esas ciudades Jesús no pudo hacer más por la infidelidad y la incredulidad de estas ciudades. Y entonces está advirtiéndoles en cuanto a esto. Versículo 14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, ahora sí está hablándole a los 70, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, o sea, a su Padre. Entonces, esto se aplica hoy. Cuando nos oyen a nosotros, cuando llevamos el mensaje de la palabra de Dios y nos oyen a nosotros, están oyendo, están escuchando a Jesucristo. Y el que rechaza a Jesucristo está rechazando también al Padre que lo envió. Ahora sigamos adelante, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí vemos como en ese entonces ellos hacían milagros, ellos sacaban espíritus demoníacos de las personas, ellos sanaban en el nombre de Jesucristo. En el tiempo que todavía no se había escrito la palabra de Dios, el Nuevo Testamento no estaba escrito, ahora nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo. Ellos todavía no tenían el Espíritu Santo dentro de ellos. Ellos estaban actuando con el poder de Jesucristo que estaba con ellos. Pero después que Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, entonces Él sopló y les dijo: recibid el Espíritu. Recuerde que en Juan capítulo 14, Él les dijo, esto fue antes de su ejecución, antes de su muerte, Él les dijo que el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Y eso se cumplió en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso hoy nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu, le da testimonio y lo redarguye de pecado, justicia y juicio. Y cuando nosotros nos arrepentimos y aceptamos a Cristo como Salvador personal, entonces el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu y establece morada y comienza a trabajar ahí en nuestra vida, o sea, el alma, que es mente, sentimientos, voluntad y conciencia. Y entonces nos hace parecernos a Jesucristo a través de lo que llamamos el proceso de santificación. Así que nosotros hoy tenemos más que lo que ellos tenían. Y es por eso que hoy no hace falta los milagros. Hoy, nosotros no es que no creemos en los milagros, lo que no creemos es que existan los dones de los milagros, sino que el Señor puede hacerlo si es conforme a su santa voluntad. En ese entonces era anunciando el reino de nuestro Señor Jesucristo, mientras se escribía el Nuevo Testamento. Vamos a seguir adelante con el estudio de esta noche. Vamos ahora a pasar hasta Lucas capítulo 22. Estamos hablando de que Jesucristo fue estableciendo su iglesia. Entonces ya vimos la comisión de los 12, vimos la comisión de los 70. Vamos ahora a pasar hasta Lucas capítulo 22 y comenzando con el versículo 7. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura. Los panes sin levadura, eso es la conexión con la Pascua. La Pascua se celebraba 14 Nisan y el 15 Nisan, del 15 al 21 Nisan, era la celebración de los panes sin levadura, pero se anunciaba y se proclamaba que eran los días de los panes sin levadura. Ahora, el 15 Nisan era día de Santa Convocatoria, o sea, era un sábado. Era por fechas, podía caer cualquier día de la semana, pero
era un día sábado, un día que se celebraba, que se proclamaba eh, los panes sin levadura. Y cuando terminaba la fiesta también, eran 7 días, y al terminar la fiesta también era otro sábado, que también era por fechas. Entonces llegó el día de los panes sin levadura, 14 Nisan, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora, todavía están 13, no ha empezado el 14 empieza al atardecer del 13. Dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces está enviando a Pedro y a Juan para que ellos preparen la Pascua. Dice el versículo 9, ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entrare. Ahora, ¿cómo era fácil encontrar un hombre que llevara un cántaro de agua? Porque los hombres no lo hacían, era el trabajo de las mujeres. Entonces, cuando dice aquí de que ellos iban a encontrar un hombre llevando un cántaro de agua, entonces era fácil identificarlo y debían seguirlo hasta la casa donde él entraba. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Nosotros ahora identificamos ese aposento como el aposento alto. Entonces él os mostrará, Jesús le dice a Juan y Pedro, él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. En otras palabras, ya el señor de la casa ya tiene todo dispuesto y lo que ellos tenían que preparar era el cordero. Y dice entonces, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. O sea, sacrificaron el cordero y lo tenían ya listo. Había que asarlo al fuego. Cuando era la hora, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de cuando se puso el sol, 13 Nisan, y empezaba 14 Nisan, que era el día que se celebraba la Pascua, se participaba la Pascua, entre las 2 tardes. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 12, donde fue instituida la Pascua allá en Egipto y que debían recordar ese evento cada año. Entonces, al comenzar 14 Nisan, al atardecer del 13, o sea, cuando era la hora, entonces se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Vimos la semana pasada que fue con los apóstoles que él celebró la última Pascua. Fue a los apóstoles a quienes les encomendó la celebración de la Cena del Señor. Fue a los apóstoles quien les encomendó también la administración del reino de iglesia. Al irse él, entonces ellos eran los que iban a administrar el reino de iglesia. Ya después los apóstoles entonces nombrarían a otros en las iglesias para que siguieran adelante con la administración hasta nuestros días. Seguimos leyendo, vamos al versículo 15. Y les dijo, ya están sentados a la mesa, ya están van a participar de la Pascua. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Por qué? Bueno, la razón es porque la Pascua estaba señalando hacia Jesucristo. Juan el Bautista lo identificó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando ellos celebraban la Pascua, estaban recordando la salida de Egipto. Esa noche en Egipto hubo el primogénito en todas las casas estaba destinado a morir. Pero hubo un muerto en todas las casas, pero la diferencia entre la casa de los egipcios y la casa de los hebreos es que en la casa de los egipcios murió el primogénito y en la casa de los hebreos Dios salvó al primogénito porque murió un cordero en su lugar. Y por eso él dijo que los primogénitos le pertenecían, porque él los había comprado por precio. Igualmente nosotros también hemos sido comprados por precio. Y por eso dice en 1 Corintios que nosotros no tenemos, capítulo 6, que nosotros no tenemos autoridad, potestad sobre nuestro cuerpo, porque ha sido comprado por precio. Entonces, volviendo acá, les dijo a los apóstoles,
donde están preparándose para participar la Pascua. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque la Pascua señalaba hacia Jesucristo y Jesucristo entonces iba a ser la Pascua. Él iba a ser el Cordero de Dios ese mismo día. Recuerden que la forma de celebrar los días los israelíes, los judíos es al atardecer, del atardecer al atardecer, o sea, de 6 a 6, digámoslo así. Entonces ya era 14 Nisan y ese mismo día al atardecer 14 Nisan, él iba a ser crucificado de entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde más o menos. Y cuando entonces los demás estaban sacrificando el Cordero de la Pascua, él estaba entregándole su espíritu a su Padre y diciéndole: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, ahora él está deseando, a través de su ministerio, a través de los 3 años que él estuvo con ellos, entonces él, cada vez que celebraba la Pascua, estaba más cerca de esta Pascua, su última Pascua, la Pascua que se iba a cumplir ese mismo día más tarde. Sigamos leyendo. Versículo 16. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora se cumplió ese mismo día. Entonces, él ahora no la va a comer más. Dijo hasta que se cumpla. Bueno, ya se cumplió. Versículo 17. Y habiendo tomado la copa, esto era parte de la Pascua todavía, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Ahora vamos entonces a pasar al siguiente, a la siguiente parte, donde hablamos de la institución de la cena, que es el nuevo pacto. Vamos al versículo 19. Estamos en Lucas capítulo 22, versículo 19. Ahora, la institución de la cena comienza en el versículo 19. Hasta el versículo 18 inclusive es la Pascua. Aquí está en la institución de la cena, versículo 19. Y tomó el pan, era pan sin levadura, y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que vosotros es dado, o puede decirse es partido, es quebrantado. Haced esto en memoria de mí. Entonces ese pan, él lo partió y les repartió porque estaba representando el cuerpo de él que fue quebrantado, que sufrió en esos días, ese mismo día. Entonces, el pan sin levadura estaba señalando. ¿Por qué pan sin levadura? Porque la levadura en las Escrituras tipifica pecado y Jesucristo era sin pecado. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, esta es la señal del nuevo pacto. Aquí le está haciendo es el nuevo pacto con su iglesia, y así como el arco iris es la señal del pacto que Dios hizo con Noé, así como la circuncisión es la señal del pacto que Dios hizo con Abraham, así como el día sábado es la señal del pacto que Dios hizo con Israel a través de Moisés, o sea, la ley. Así también ahora la copa en la cena del Señor es la señal del nuevo pacto que Jesucristo está haciendo con su iglesia. Ahora, ¿cuándo comenzó la iglesia? La iglesia comenzó al comienzo del ministerio de nuestro Señor. ¿Dónde ha estado la iglesia? Ha estado con Jesucristo, subiendo a Galilea, bajando a Judea, subiendo a Galilea, bajando a Judea. ¿Dónde está Jesús con su iglesia? ¿Dónde está la iglesia con Jesús? Pero ahora Él se va. Entonces Él está instituyendo, está haciendo pacto con su iglesia, porque ya Él se va, ya Él cumplió su trabajo. Entonces ahora, ¿qué va a hacer? Va a delegar autoridad en la iglesia. Él ha estado administrando la iglesia, pero se va. Ahora entonces dice el versículo 28, y si quieren ver
que los versículos que me estoy brincando, ¿qué significan? Bueno, ellos, para variar, estaban discutiendo en quién iba a ser el mayor. Ese era el pleito común entre los apóstoles. ¿Quién iba a ser el mayor? Entonces, versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Entonces, estos ya 11, porque ya Judas se había levantado y había ido a entregarlo para hablar con sus enemigos y entregarlo. Entonces ahora eran los 11. Vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues significa en vista de lo anterior. O sea, ellos han mostrado su fidelidad a través de su ministerio, comenzando con el bautismo de Juan. Luego Jesús los cogió, organizó su iglesia, formó su iglesia con ellos. Ahora está haciendo pacto con su iglesia. Ahora entonces Él está delegando en esa iglesia autoridad para que se autoadministre. Él ha estado administrando su iglesia. Él ahora se va y necesita que entonces los apóstoles y luego los apóstoles entonces van a dar esa autoridad también a las iglesias que ellos van a organizar. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Está hablando del reino iglesia. Yo pues os asigno, o sea, está delegando en ellos la autoridad para administrar el reino iglesia, como mi Padre me lo asignó a mí. Tenemos entonces el Padre asignándoselo a Jesús y Jesús asignándose a los apóstoles y los apóstoles entonces a nosotros, de que somos los recipientes de eso y que nosotros hemos continuado a través de los siglos con esto. Versículo 30, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Entonces lo primero que les entrega es la administración de la mesa del Señor. Las dos ordenanzas que Jesús le dio a su iglesia y que de hecho identifican a su iglesia. Yo sé que hay mucha gente hoy que bautiza y que toma la cena del Señor. No está hablando de eso, está hablando de los que lo hacen como Jesús lo instituyó exactamente, con esa misma autoridad que viene desde los apóstoles a través de nosotros hoy. Entonces, la administración fue dada a los apóstoles entonces a las iglesias que ellos iban plantando. Esas iglesias a través de los siglos han ido entonces no delegando, sino representando, reproduciéndose en otras iglesias de la misma fe y orden, y la misma autoridad permanece hasta nosotros hoy. Entonces es la iglesia la que administra la mesa del Señor en el reino del Señor. O sea, nosotros no tenemos autoridad de invitar a nadie a tomar la cena, sino que nosotros somos invitados. Entonces Jesucristo dijo quiénes son. Eran primeramente sus apóstoles y luego los que son miembros de una de sus iglesias. Y en cada caso esa iglesia local, independiente, autónoma y soberana, que es donde está la autoridad de esa iglesia. Personas de otras iglesias no están bajo la autoridad de esa iglesia, por lo tanto, no pueden participar de la cena del Señor con esa iglesia. Solamente los miembros en plena comunión de esa iglesia son los que pueden sentarse a la mesa del Señor en el reino del Señor y participar de la cena del Señor, que es la señal del pacto, el nuevo pacto que Jesús hizo con su iglesia. Luego la parte que dice, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces es específicamente a los 12 apóstoles. Es interesante notar que cuando Jesús dice, os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel, está hablando de 12 apóstoles, pero ya no eran 12. Uno se había ido. Entonces, ¿de qué está hablando? Bueno, está hablando de que eran 12. Así que alguien iba a tomar el lugar del que se fue. Y eso es estudio para otro día. Pero aquí evidentemente está hablando de 12. 12. Y también otra cosa que quiero mencionar es que no hay más de 12. Los 12 son los 12 apóstoles y no hay más. Ahora vamos a ver
la penúltima comisión. Vamos a Lucas capítulo 22, seguimos adelante, estamos todavía en el capítulo 22, vamos a leer al versículo 35. Entonces, ahora está recibiendo de vuelta. Ya ellos habían salido, habían regresado, ahora había instituido la cena del Señor con ellos. Entonces a ellos dijo, sea los apóstoles, dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. ¿Qué está diciéndoles? Ya pasaron la prueba, ya aprendieron a depender del Señor, ya aprendieron que Dios va a suplir y que Dios va a hacer que no les haga falta, sino que Él va a suplir y va a usar a las personas que están recibiendo la palabra para suplir sus necesidades. Pero ahora que ya pasaron la prueba, entonces está bien de que tengan bolsa, está bien de que tengan alforja, está bien de que tengan espada, que era para la defensa contra los animales y contra los asaltantes. Entonces está bien, ahora ya pasaron la prueba, ahora entonces está bien. Vamos ahora al versículo 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Cuándo se iba a cumplir? Ese mismo día. Os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Entonces, eso se iba a cumplir ese mismo día. Cuando dice fue contado con los inicuos, él fue crucificado entre dos ladrones, como si él fuera el principal de ellos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, se iba a cumplir ese mismo día más tarde. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta, o sea, con eso ya es suficiente. Así que hemos estado estudiando, este es el quinto de la serie de estudios sobre el comienzo de la iglesia, y espero que esto nos ayude a entender que Jesús estableció su iglesia con discípulos de Juan el Bautista y le fue delegando autoridad primeramente para bautizar, luego para tomar la cena del Señor, que la iglesia se autoadministrara. También les autorizó la comisión restringida, la comisión a Israel solamente. Luego vamos a estudiar después la gran comisión, que es al mundo entero. Y entonces él iba delegando autoridad en su iglesia hasta el día que fue recibido arriba, que fue lo último que en Hechos capítulo 1 encontramos eso. Vamos a ir estudiando eso, pero recordemos entonces, repasando, que Jesús al comienzo de su ministerio comenzó su iglesia y fue delegando autoridad en su iglesia, y nosotros tenemos entonces una secuencia de esa iglesia hoy, los que tenemos, los que cumplimos con el bautismo que viene desde Jesucristo, y la cena del Señor que viene de Jesucristo, y la sana doctrina, cuando Jesús mandó a hacer discípulos, bautizarlos y anunciarles evangelio o enseñarles la verdad, la sana doctrina, la palabra de Dios. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es darle gracias a Dios por lo que tenemos y compartirlo. Hay un mundo allá afuera que está necesitando de la verdad del Señor. Ahora, si no ha habido un momento en su vida que usted reconoció que es pecador, pecadora, se arrepintió de todo corazón de sus pecados y aceptó a Jesucristo como Salvador personal, entonces quiero invitarlo, quiero invitarla para que tome esa decisión. Puede hacerlo ahí donde está. Dígale al Señor que usted confiesa que es pecador, pecadora, cree que lo que Cristo hizo por usted es suficiente, lo recibe como su Salvador personal y permite que Él entonces entre a su vida, establezca morada y forme en usted el carácter de Jesucristo. Dígaselo ahora mismo.
Y si usted ya es creyente, entonces tome la decisión de compartir la palabra del Señor con otras personas. Ahora, mientras los hermanos cantan, tome su decisión con el Señor. Comuníquese conmigo. Tengo material para enviarle. Puede hacerlo en Facebook, puede hacerlo en YouTube, dejar un comentario, o puede hacerlo preferiblemente por WhatsApp. Puede mandarme un mensaje también. Anote la dirección que le voy a dar al final, la salida del servicio de esta noche. Tenga papel y lápiz listo para anotar. Entonces puede mandarme un mensaje por WhatsApp, 8708-5569. Puede escribirme, ministerioshermanowalter@gmail.com, y comunicarse conmigo y dígame la decisión que está tomando, o dígame cuál es su necesidad. Si necesita consejería, también puedo orientarla. Y entonces juntos vamos a seguir creciendo en el Señor. Quiero invitarlo también para que asista con nosotros este domingo. Si no tiene iglesia, entonces estamos reuniéndonos en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe de la Municipalidad 100 Sur. Entonces ahí desde las 2:30 estamos, poco antes de las 2:30, a las 2:30 empieza la escuela dominical, seguido del servicio de predicación, la adoración. Y entonces estaremos, Dios mediante, estaremos transmitiendo el servicio de predicación este domingo. Esperamos que sí. El domingo pasado lo transmitimos, tuvimos un poco de problemas, pero pudimos hacerlo. Así que los invitamos para que se unan a nosotros este próximo domingo en el Templo Bautista Misionero de Guadalupe a partir de las 2:30 de la tarde. Si este programa ha sido de bendición para su vida, contácteme. Anote mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. De nuevo, mi celular para que me contacte por WhatsApp, 8708-5569. O puede escribirme al correo ministerioshermanowalter@gmail.com. Mi correo es ministerioshermanowalter, palabras completas sin espacios, ministerioshermanowalter@gmail.com. Será un gusto saber de usted.